Hola amigos, damos por comienzo hoy el programa Activando la Moral desde Radio Certao Espírita. Estamos muy contentos de de continuar con nuestros estudios del Libro de los Espíritus. Estamos a través de estas ondas radiales como cortesía de la organización Becerra de Beneses, que nos ha permitido que llevemos este estudio a los latinoamericanos que hablan español. Esta es una emisora que produce su programación desde Brasil en habla portuguesa, pero nos ha permitido a nosotros que estemos presentando en español, en el idioma vernáculo de los latinoamericanos, esta educación espírita. Mi nombre es Fran Montañez. Vamos a estar aquí en los horarios que vamos a estar anunciando en mi blog y en mi Facebook, la página de Facebook llamado Soy Espírita. Estamos en el internet, en las redes sociales, llevando divulgación, educación relacionada a la codificación escrita por Allan Kardec en los 5 libros publicados a partir de 1857. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de mucho beneficio a tu vida y estamos estudiando el Libro de los Espíritus. Continuaremos con las enseñanzas que hemos llevado hasta ahora. Este programa se graba. También la parte del audio se envía para la programación radial y el video como tal se publica en YouTube, en el canal de YouTube de Soy Espírita. También está incluido en nuestro blog soyespiritablogspot.com, donde tenemos una página dedicada para el estudio del Libro de los Espíritus. Si usted es una persona que ha considerado nuestra filosofía como algo serio para estudiarlo, le doy a usted en la mano la oportunidad de que pueda ir estudiando por medio de videos el Libro de los Espíritus. En el día de hoy vamos a presentar parte de esa educación y esperamos que continúes con nosotros en la próxima hora. Hola amigos, vamos a estar hablando hoy en este estudio del Libro de los Espíritus, que hablamos que el Libro de los Espíritus es este que está aquí, del señor Allan Kardec, ¿verdad? Y el Libro de los Espíritus nos dice, escrito por Allan Kardec. Ven ahí, Allan Kardec escribió este libro. O sea, no se confundan con otro libro que están saliendo en el mercado, se llama El Nuevo Libro de los Espíritus. No fue escrito por Allan Kardec, ni son parte de la codificación, y no tienen el derecho de definir, ni de actualizar, ni de cambiar los conceptos que ya están establecidos en este libro. O sea, este libro es el que usamos y que nos dijeron los espíritus, que es el que debemos, o sea, que es la guía que nosotros utilizamos para nuestras presentaciones. O sea, cuando yo le digo a ustedes, lean el Libro de los Espíritus, bajo ninguna circunstancia me refiero a ningún otro libro que no sea el Libro de los Espíritus. Este video que vamos a hacer hoy es el video número 15 de la serie de videos de estudio del Libro de los Espíritus. Vamos a estar hablando de la progresión de los espíritus, y es de la sección número 114 a la 127 del libro. Está contenido en el capítulo 10 del Libro de los Espíritus. O sea que de ahora en adelante, en estos momentos, vamos a estar hablando de esos artículos, de esos diría preguntas. El Libro de los Espíritus se compone de 1019 preguntas. Entonces vamos a estar hablando ahora de la pregunta número 114. Vamos a empezar a hablar sobre la progresión de los espíritus. Sumamente importante tema. Los espíritus nunca, bajo ninguna circunstancia, van en retroceso. Y vamos a explicar con lujo de detalle qué fue lo que dijeron los espíritus, cómo lo expresaron y los comentarios al margen de lo que dijo Allan Kardec en cada uno de ellos. Acuérdense que estamos hablando del Libro de los Espíritus, escrito por Allan Kardec, que se publicó a partir de 1857. El ítem número, esto está en el capítulo 10, Progresión de los Espíritus, en el libro. En el capítulo 10, el número 114, la pregunta 114, saben ustedes, como un modo de resumen, que el Libro de los Espíritus contiene 1019 preguntas y respuestas de los espíritus hacia Kardec en términos generales. De todo, entiendo que
que comprende todo lo que nosotros necesitábamos saber y necesitamos saber en este momento para poder adelantar nuestro espíritu. Ese es el propósito de todo esto. Cualquier otra cosa que se añada y que ayude al adelantamiento del espíritu es bienvenido. Yo no tengo ningún reparo con eso. Lo único que me pongo un poquito en el sentido de defender la pureza y la integridad de la codificación, porque no he notado que personas, organizaciones, escritores, mediums han escrito y han publicado documentos que, a pesar de que aparentan ser dictados por espíritus, no pertenecen a la autoridad que tiene la codificación espírita para efecto de lo que es el espiritismo como tal. Se aceptan todas aquellas cosas que sean para adelantar el espíritu, pero muchas de las cosas que estamos viendo específicamente en un libro nuevo que se llama el Nuevo Libro de los Espíritus, yo he notado que han tratado de explicar cosas que no dijeron los espíritus, y como no lo dijeron los espíritus en 1857, personas creen que de esta manera se pueden clarificar temas y se pueden clarificar conceptos, y no es correcto, porque Dios es inmutable y Dios es todopoderoso. Y los espíritus comisionados para esto fueron espíritus superiores que tiene una connotación increíble. Espíritus superiores y puros que presentaron este documento y esta información hace 155 años, el día de hoy, y no pueden bajo ninguna circunstancia concebirse de que cometieron errores. ¿Cuál es el propósito de cometer errores y esperar que cómo íbamos a validar un trabajo tan insigne como este, y que cualquier persona venga y diga esto es lo que yo, esta es la actualización de la codificación, y no es correcto? O sea, nos circunscribimos y lo que yo enseño es lo que aparece en la codificación, los 5 libros escritos por Allan Kardec. Estoy muy conforme con la información que viene, y aquellos que no les gusta la parte del lenguaje que se utilizó, pues tienen que habituarse a que esa era la manera que se hablaba en esa época, pero lo que tenemos que buscar es la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Lo que querían decir los espíritus, que nos ayudan al adelantamiento del espíritu. No hay nada en este momento que pueda ayudar al adelantamiento del espíritu que no sea el comportamiento, modificación del comportamiento de los seres humanos o de las almas encarnadas. Si eso se logra, entonces empezamos en ese progreso, que es lo que vamos a hablar hoy. El 114 dice: los espíritus, preguntó Kardec, ¿son buenos o malos por naturaleza? ¿O ellos mismos van mejorando? La contestación de los espíritus fue la siguiente: los espíritus van mejorando por sí propios. Al progresar, pasan de un orden inferior a otro superior. Muchos creen que pueden cambiar esta regla. Esta regla es, yo diría que es inviolable. O sea, el progreso viene del propio espíritu. El comportamiento que se mejore es del propio espíritu. Muchos quieren justificar los comportamientos de los seres humanos, de los espíritus encarnados, dándole más énfasis a situaciones que ellos creen que es lo que corresponde para las cosas, pero los cambios y el proceso de cambiar y de mejorar, del mejoramiento del espíritu, corresponde al propio espíritu. Por eso se llama lo que se llama es el libre albedrío y la voluntad que se tiene para poder progresar y desarrollarse. Esa es la oportunidad que Dios nos da, la hermosa oportunidad que debemos aprovechar, y debemos enfocarnos en hacer el bien para que de esa manera podamos obtener los resultados de crecimiento que necesitamos. Okay, eso fue lo que contestaron los espíritus en la 114. En la 115 dice: pregunta Kardec, ¿algunos de los espíritus han sido creados buenos y malos otros? Dios creó, está la contestación, Dios creó los espíritus simples e ignorantes, vale decir, desprovistos de ciencia. Asignó a cada uno una misión con el objeto de iluminarlos y hacerlos acercarse progresivamente, enfatizo, a la perfección mediante el conocimiento de la verdad, y a fin de aproximarlos a Él. La dicha eterna. Él le da, amigos, él le da, no soy ningún niñito, ningún chiquito, como los chiquitos que tenemos en Uganda. Necesitamos la ayuda para los chiquitos de Uganda, para que puedan alimentarse y puedan salir adelante. Eso es bien común, y eso viene como consecuencia de nuestro adelantamiento y nuestra transformación moral.
Vuelvo otra vez nuevamente. Los espíritus, para ponernos al día, algunos de los espíritus han sido creados buenos y malos, malos otros. Entonces Dios creó, dije los espíritus, Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, vale decir, desprovistos de ciencia. Asignó a cada uno misión una misión con el objeto de iluminarlos y hacerlos acercarse progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad y a fin de aproximarlos a Él. La dicha eterna, pura, reside para ellos en esa perfección. Los espíritus adquieren tales conocimientos al pasar por las pruebas de Dios que Dios les impone. Unos las aceptan con sumisión y llegan más pronto a la meta que les ha sido asignada. Otros solo las soportan de mala gana y quedan así, por su culpa, lejos de la perfección y de la felicidad prometida. Muy importante puntualizar aquí. Dice que las pruebas que Dios nos impone. Vamos a entender ese punto bien claro, porque las penas que nosotros venimos a penar, venimos a expiar, son penas o faltas de nuestro propio comportamiento en vidas anteriores o en la misma vida en que estamos en la misma encarnación. Empezamos a cometer errores, empezamos a caminar fuera de la moral, fuera de lo que es el bien común, y nuestras decisiones, que son mayormente sugeridas y mayormente obligadas por lo que es el comportamiento egoísta, el comportamiento inmoralizado, materialista, de orgullo. Ese tipo de vanidad, ese tipo de comportamiento nos hace cometer faltas en todo momento y se van acumulando, y eso hay que irlo eliminando, porque no se puede empezar en el edificio si el piso está sucio, pues hay que limpiarlo para poder desarrollar un buen edificio. Entonces es bien importante que Dios permite que esas cosas sean de esa manera, pero no las impone. Nosotros mismos no las imponemos. Nosotros mismos creamos la razón de por qué venimos a encarnar, a reencarnar, a hacer una nueva vida con el propósito de limpiar eso que mal que hicimos. Entonces, se adquieren unos conocimientos a través del proceso, a través de las pruebas que se van imponiendo, o que usted mismo se ha impuesto, porque también hay otra cosa, que estas pruebas usted mismo se las impone antes de encarnar. Antes de encarnar, como usted tiene libre albedrío y voluntad, es lógico, justo, razonable pensar que usted va a venir por un proceso en que tiene que decidir qué cosas le faltan hacer. Y no importa la razón que sea, no importa la justificación, usted viene a esta vida a lidiar, a depurar, a expiar faltas cometidas. Si usted viene como hombre, pues tiene que actuar como hombre. Si viene como mujer. Pero no puede venir porque tiene que definirse su función en cada cual. Usted tiene que perfeccionarse en todo lo que viene a hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas lo justifican. No, pero es que después de tantas reencarnaciones puede haber una confusión en lo del sexo, y que el espíritu no tiene sexo. Todo eso es correcto. El espíritu no tiene sexo en el mundo espiritual, pero cuando llega a la tierra viene con una misión y un papel definido en lo que tiene que hacer para mejorarse como espíritu. Todo el propósito es mejorarse, no es justificarse. No es que nadie venga a echarle la toalla y decir, no, yo te amo como quiera, y como quiera somos seres humanos, y el amor prevalece. No, el amor prevalece siempre, pero el comportamiento del ser humano tiene que ser conforme a lo que vino en su momento, reencarnó para probarse que puede mejorar las condiciones de vida, sus comportamientos, porque lo único que adelanta el espíritu es el comportamiento, y lograr llegar a esa meta. No vamos a entrar en detalles en eso, porque estaríamos una vida completa discutiendo lo que piensan uno y lo que piensan otro. Pero si vemos la lógica de lo que es el adelantamiento espiritual, podemos encontrarnos que todo razón de reencarnar es mejoramiento del espíritu, y es para lidiar con situaciones del pasado. Entonces los espíritus adquieren tales conocimientos al pasar por las pruebas que Dios les impone. Unos las aceptan con sumisión
con sumisión, o sea, que aceptan, yo tengo que aceptarlo, y llegan a la resignación y lo hacen. Y llegan más pronto a la prueba, porque cuando llega el momento que tú sufriste muchísimo en una prueba, y esa prueba te lleva al punto de la resignación, que es lo que yo he enseñado, y que no le vas a echar la culpa a Dios ni nada, sino que dice, yo no puedo hacer nada, ya se me salió de las manos, no tengo los recursos, hice todo lo posible, me siento completamente vacío en el término de que ya yo utilicé todos los recursos disponibles. Ayúdame, Dios. Levanta las manos, ponme las esposas o lo que sea, pero aquí estoy. Entonces, en ese punto vienen los espíritus buenos, comisionados y con el permiso de Dios, y te ayudan a sobrepasar eso al punto que tú tienes que llegar para poder decir que venciste la prueba. Si tú en ese momento te echas atrás, si tú en ese momento te das con quitarte la vida, ser cobarde, cobardía moral, y te das atrás, pues tienes que empezar la prueba nuevamente, tienes que empezar desde cero, nuevamente una próxima reencarnación, y además de eso tienes que sufrir bastante. Entonces, nosotros enseñamos de que cuando lleguen los momentos difíciles hay que permitir que Dios sea el que obre y te ayude, con sinceridad, no exigiéndole a Dios por los sufrimientos que has tenido, sino simplemente con sinceridad. Dios, ayúdame, no tengo fuerza, no puedo llegar, no puedo dejar de fumar, Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo hacerlo, dame tu fuerza, y vemos los resultados. Entonces, otros solo las soportan de mala gana. Te viene y muchos me llaman a mí, pero esta vida ha sido malísima para mí, yo quiero otra reencarnación, yo me quiero ir de aquí. Ese tipo de actitud de mala gana, que es lo que dice aquí, lo que ocasiona es que, lejos de la perfección, de lograr perfección o de adelantamiento o progreso, lo que hace es que te estanca. No puedes ir para atrás, pero te estanca. Entonces, la pregunta 115A, que es una parte relacionada a la 115, dice, según esto, preguntó Kardec, los espíritus parecerían ser en su origen como los niños, ignorantes y faltos de experiencia, pero que adquieren poco a poco los conocimientos de que carecen, recorriendo las diferentes fases de la vida. Lo hace como pregunta, quiere decir que esa es la preocupación de Kardec. Entonces los espíritus le contestan lo siguiente: sí, un sí rotundo que es con coma y con acento. O sea, sí, esa es la contestación. Justa es la comparación. El niño rebelde permanece ignorante e imperfecto, adelanta más o menos según el grado de docilidad, pero la vida del hombre posee un término, en tanto que la de los espíritus se extiende hasta lo infinito. Eso yo no tengo que explicarlo mucho. Usted tiene un niño que es maleto, que en la escuela se porta mal. Ese primero no aprende y se cuelga 20 veces en primer grado, segundo grado, el que sea. No progresa en ese sentido, y contribuye a eso su comportamiento, su modo de ver las cosas. ¿Cómo puede concebir un niño a corta edad tener esos pensamientos? Lo que vive en su casa, los ejemplos que dan sus papás, lo que le ha tocado vivir, los sufrimientos que ha tenido, todo ese tipo de cosas abordan y adornan ese comportamiento que hace que él no progrese. Y al ser rebelde, completamente rebelde, que puede llegar hasta el punto de matar a otras personas, ese tipo de cosas, y empezar a penar por eso, ocasiona que él en su vida sea una persona infeliz y una persona que no logre progreso como lo puede lograr un niño que es aplicado, que es sumiso, que es humilde y que hace las cosas que se le dice que haga, y las aprende y empieza a desarrollarse. La mayoría de los que están naciendo en el día de hoy vienen como consecuencia de lo que es la regeneración de los espíritus. Hemos escrito sobre eso. Esos niños que hoy día están saliendo son niños que tienen el gran propósito de hacer bien en la vida, y son muy fáciles de llevar. Muchos de ellos son amigos míos y me hacen muchas preguntas inteligentes, y cuando yo dialogo con ellos me doy cuenta de la profundidad de bondad que tienen estos niños. Ok, esa es la contestación que dice los espíritus. También dijeron, en tanto que la de los espíritus se extiende hasta el infinito. O sea, esto es un crecimiento que vamos a tener espiritual hasta el infinito. Siempre, siempre vamos a estar mejorando hasta llegar al momento de la perfección, que también debe tener un proceso donde también haya que mejorar, porque no todo se puede quedar estancado, sino que es progreso. La pregunta número 116 dice, ¿hay espíritus que seguirán perpetuamente en los rangos inferiores? Preguntó Kardec. No, esto no es rotundo también. Todos ellos se harán perfectos. Van cambiando, aunque con lentitud, porque, como dijimos en otra oportunidad, un Padre justo y misericordioso no puede desterrar eternamente a sus hijos. ¿Pretenderías tú que Dios
tan grande, bueno y justo, fuese peor que vosotros? O sea, esos que están diciendo que se va a acabar el mundo, de que hasta muchos dicen que, pues, que Cristo, que Jesús va a venir, son personas que, primero, que no conocen la bondad de Dios, no la pueden entender, no pueden visualizar de que Dios no actúa de esa manera. Tú no puedes decir que Jesús va a venir para qué. ¿Cuál es el propósito de que Jesús venga? Si tú le preguntas a una persona que se para mucho en las esquinas, Cristo viene con un rótulo bien grande. Un día yo le pregunto a uno, ¿y por qué va a venir Jesús? No, porque lo dice la Biblia. Y tú no te das cuenta que el venir Jesús significa catástrofes, significa castigo, significa que las personas que están en ese progreso, ese proceso que ya comenzaron, por este dogma que establecen, infundado, aunque lo diga la Biblia, pero es erróneo, no puede venir Jesús a que venga la humanidad a ser diezmada o que sea destruida de una manera despiadada de parte de Dios, porque simplemente unos quieren acomodarse a la idea de que son salvos, siempre salvos, o que no tienen derecho, no hay nadie mejor que ellos, y eso no es correcto. Cada uno de nosotros estamos en un progreso espiritual, hay que aprender esto. Esto no es cuestión de uno argumentar ni decir, no, cada persona en su momento, Dios lo ha hecho de tal manera que todo cuadra. O sea, en este momento que yo estoy en mi progreso espiritual, hay otros que están más debajo y otros que están más arriba, ¿cierto? Entonces no puedes venir a poner a Jesús, una segunda venida de Jesús en un momento específico, porque significa que los que vienen ya decidieron que van a subir y van a conocer y van a mejorarse, ahí se les detiene su crecimiento. Y los que ya están adelantando casi a llegar a la meta, no van a poder llegar porque llegó un punto donde se va a acabar la humanidad porque llegó Jesús. Eso no es así, eso no es correcto. Y los que no han conocido a Jesús nunca, esos que están hablando de que Jesús viene, y esos billones de chinos que nunca conocieron a Jesús y nadie se los presentó y que no los han conocido ni lo conocerán porque esa no es la religión de ellos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué caridad estamos hablando? De que pretendamos, como lo han dicho todos los que han venido con esas predicciones de que Cristo va a venir, de que Jesús va a venir, de que se va a acabar el mundo, todos vienen con la premisa de que Dios va a castigar y que Dios va a detener el progreso de todos los seres humanos y todos los espíritus. Yo soy una persona que le busco todo lo que es razonable y justo. Eso no es razonable, ni es justo. Y creo que Jesús no podría tener eso en su mente, de venir a que la humanidad se extinguiera, porque simplemente unos se portaron mal y unos se portaron bien. No ha habido uno que ha podido pegar una de estas. Los testigos de Jehová más de 15 veces. Y yo tengo escrito y tengo videos que he presentado de esos casos. Ninguno de ellos, por los últimos 2000 años, ha podido violar esta ley. O esta ley de permanencia de la humanidad. No eso de que 3 días de oscuridad, de que el cinturón fotónico, de que la segunda venida de Jesús, de que el mundo se va a acabar, de que José Luis Rodríguez de Jesús Miranda, doctor José Luis de Jesús Miranda, que iba a ser Dios, que iba a castigar la humanidad, todo eso. Están todavía buscando a José Luis de Jesús Miranda, con todas sus mentiras. Y que lo que hacen es dañar a la humanidad para su progreso. No adelantan nada al progreso de los seres humanos. Entonces hay espíritus que seguirán perpetuos en los rangos. Dijimos no, todos ellos se harán perfectos. Van cambiando, aunque con lentitud, porque como dijimos en otra oportunidad, su Padre, un Padre justo y misericordioso, no puede desterrar eternamente a sus hijos. Lo mismo pasa con lo que se llama el infierno. Tú no puedes mandar a una persona al infierno para un castigo eterno, sin oportunidad, sin encuesta al arrepentimiento. Ahí se cae todos los que hablan de que el infierno existe, de que el diablo existe, ese tipo de cosas, porque nada de eso tiene lógica. Número 117, la pregunta. ¿Depende de los espíritus mismos acelerar su progreso hacia la perfección? Y eso es lo que pregunta Kardec. Y la contestación es, por cierto que sí. Llegan más o menos pronto, según su deseo y su sometimiento a la voluntad de Dios. Un niño dócil no se instruye más rápido que uno recio. O sea, uno que es rebelde. Cuando tú lo comparas con un niño que es sumiso, que es bueno, bondadoso, con uno que es un ogro, un pequeño monstruito. ¿Cómo son sus adelantamientos en términos
Aunque también hay que ver una cosa, ¿no? O sea, eso es una forma de presentarlo y lo presentaron los espíritus, pero también hay unos niños que son precoces y que son muy inteligentes y que se comportan de una manera mal educado, pero una inteligencia sobrenatural y utilizan su inteligencia para hacer el mal y la maldad y tratar de progresar, y muchas veces ellos progresan mucho más de lo que los sumisos. O sea que todo es relativo a como tú lo quieras ver. Para efectos de ejemplo, lo que hicieron los espíritus afirma, pero no te duermas en las pajas, porque ahí puede también existir niños precoces, niños que son preparados, que ya vienen en maldad en su mente, para llegar al tiempo donde a través de el materialismo que se inculca en su propia casa y el deseo de vencer en todos los términos y pasarle por encima como si fuera un tren a todas las personas que se oponen a ellos, esos van a lograr ciertos objetivos en la vida que no necesariamente son éxitos, que son simplemente forma de llegar a tener más dinero, pero que en ellos como personas no han progresado nada en la parte espiritual. O sea, depende la número 117. Ya lo hablamos, el número 118, ¿pueden los espíritus degenerar? O sea, un espíritu a un nivel puede bajar. Dicen, no, ya que conforme avanzan van comprendiendo lo que los alejaba de la perfección. Cuando el espíritu ha superado una prueba, adquiere el conocimiento de ella y no la echa al olvido. Puede permanecer estacionario, mas no retrocede. O sea que aquí la única forma de hacerlo es, hay tres maneras de ver esto. O un espíritu retrocede y ahora se descarta por completo, o se estanca, que es la función cuando verdaderamente no hay crecimiento, y que haya crecimiento. En nuestra filosofía entendemos que no hay retrogresión, no va hacia atrás, no se retrocede en el espíritu. Entonces, la pregunta número 119 dice, ¿nos podría Dios eximir a los espíritus de las pruebas que han de sufrir para llegar al primer orden? O sea, hay una meta que llega al primer orden, ser perfecto. Esa meta dice que a través de encarnaciones y de la manera en que los espíritus van progresando, mejorándose a sí mismos, van a llegar a un nivel espiritual altísimo. Entonces la pregunta que viene en conciso, se puede hacer cheat, se puede engañar para poder llegar al frente, como los seres humanos están acostumbrados a hacer, que muchos de ellos quieren llegar al frente sin pagar el ticket, sin pasar el examen. Y aquí claramente le dice, ¿no podría Dios eximir? O sea, le está preguntando si Dios puede, okay, y yo digo de antemano, ¿en base a qué? Porque nadie es mejor que nadie. Porque Dios tiene que tener preferencia con uno y con otros no. Entonces, si hubieran sido creados perfectos, dice el Espíritu, no tendrían méritos para disfrutar de los beneficios de esa perfección. O sea, si fueran perfectos, ellos específicamente ni tendrían el mérito de decir, bueno, yo soy perfecto y no me lo gané, simplemente me crearon perfecto. Entonces ahí es que tenemos que poner bien claramente de que hasta en eso Dios tuvo cuidado. Entonces, ¿dónde residiría el mérito, dice los espíritus, de no existir la lucha? Por otra parte, la desigualdad que entre ellos existe es necesaria a su personalidad. Además, la misión que cumplen en los diferentes grados está dentro de las miras de la providencia, a los fines de mantener la armonía del universo. Todo está fríamente calculado. Usted viene en unos niveles para progresar en ese periodo que le tocó vivir y en esas misiones que se le han dado, y eso está acorde con que eso se va a unir y va a engranar con las demás personas e interaccionar con los ambientes que las personas tengan que vivir. Eso no lo puede la mente humana entender, pero Dios lo entiende y Dios lo ha hecho de esa manera. Viene Kardec y nos contesta en esto y nos da un comentario. Dice, puesto que en la vida social todos los hombres pueden llegar a los primeros puestos de la función pública, cabría preguntar por qué el soberano de un país no asciende a general a cada soldado raso. ¿Por qué todos los empleados subalternos de la administración no pasan a ser funcionarios superiores? ¿Y por qué en suma todos los escolares no se convierten en maestros? Ahora bien,
una diferencia entre la vida social y la espiritual, y es que la primera es limitada y no permite siempre al individuo ascender todos los peldaños, y al paso que la segunda no tiene límites, ofreciendo a cada cual la posibilidad de elevarse hasta el primer rango. Es una comparación muy sabia de parte de Kardec. Tú no tienes un ejército y de momento todos los rasos van a ser generales. Entonces, ¿cómo vas a pelear la guerra? O que los estudiantes, todos los estudiantes de una escuela, sin saber nada, de momento se convierten en maestros. ¿Para qué? ¿Maestros de quién? Si todos van a ser, pasan directamente. O sea, que esas son las cosas que la lógica de que ese proceso espiritual tiene. Y que la parte física y la parte material de lo que hemos hablado, eso tiene límites. Usted empezó en esa fábrica y usted empezó desde bajito, desde que limpiaba los baños hasta llegar al presidente de la compañía. Pues hay muchos que han pasado por eso, pero ya llegó a su punto, ya no llega más. A lo mejor hice otra compañía. En el ambiente espiritual es diferente, es infinito las oportunidades que tienen de progreso los espíritus. La pregunta número 120. ¿Todos los espíritus pasan por la serie de pruebas del mal para alcanzar el bien? O sea, todo el mundo tiene que empezar haciendo mal para llegar al bien. Y dice, no por la serie de pruebas del mal, sino por la de la ignorancia. Yo les pregunto a ustedes, en una reunión que asistí en Puerto Rico en mis vacaciones, una persona se levantó y dijo, y habló de Jesús como si fuera un pordiosero, como si hubiese sido un ruin ser humano, y como si fuera un ladrón en sus vidas pasadas. Entonces, mucha gente se molestó con ese comentario, a tal punto donde cómo es posible que se hable de Jesús de esa manera. Yo me puse a analizar la cosa y dije, bueno, acá, pero vamos a mirar las cosas de otro punto de vista. Si un espíritu viene ignorante y tiene que venir a progresar, y Dios le dio esa oportunidad, y ese espíritu empieza a progresar para llegar al nivel espiritual que llegó Jesús, que es un espíritu puro, sin falta, perfecto. Pero él no llegó allí creado para eso, porque Dios no actuó de esa manera. Dios dice que creó a todos. De hecho, lo dice aquí, mira, lo dice más anteriormente. Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, todos, incluyendo a Jesús. Quiere decir que lo que ese Señor está diciendo no está tan lejano de la realidad. Lo que pasa es que cuando tú miras a Jesús como un Dios, Jesús no es Dios, te vas a encontrar con estos choques. Porque en tu mente crees que Jesús fue bueno toda la vida. Pero si tú te pones a analizar la vida de Jesús, Jesús tuvo desde los 12 años hasta el año 33, que fue el año en que a él lo crucificaron. Él estuvo perdido, nadie sabe de lo que pasó con él. ¿Y qué estaba pasando con Jesús? No hay otra explicación, estaba viviendo las cosas que tenía que vivir para irse perfeccionando, para irse mejorando. Y tiene que haberse encontrado con innumerables ocasiones donde a lo mejor, no sé, lo que la vida le proveía en ese momento, lo que tenía que vivir para eso, trabajar, tenía que, pues, a lo mejor pelear con personas de alguna manera, o pues todo era conforme al plan de Dios, porque verdaderamente no se puede pretender de que eso que dicen los hombres, que Jesús era Dios, no es correcto, porque en el mundo espiritual todos se crean como ignorantes, según lo que dijeron los espíritus. Sabemos que los espíritus se convierten de hacer pruebas del mal, sino y hacen cosas malas en la vida por la ignorancia. Cuando le preguntó Carmen la 120, ¿todos los espíritus pasan por la serie de pruebas del mal para alcanzar el bien? No por la serie de pruebas del mal, sino por las de la ignorancia. Entonces, la 121, ¿por qué ciertos espíritus han seguido la senda del bien y otros las del mal? Entonces le contesta el espíritu con una pregunta, ¿no poseen acaso libre albedrío? ¿Por qué tenemos que hacer una pregunta como esa cuando tenemos que asumir de antemano de que cada ser creado tiene libre albedrío? Ser inteligente. Dios no creó espíritus malos, los creó simples e ignorantes. Esto es, poseedores de tanta actitud para el bien como para el mal. Los que son malos han llegado a hacerlo por su voluntad. Muchos de las teorías cuánticas del día de hoy
la mecánica cuántica y muchos espíritas que están siguiendo eso porque simplemente ven lo científico y no ven la lógica ni la razón, dicen y argumentan de que el mal no existe, de que existe solamente el bien, y que lo que ocurre es que el ser humano no sabe cómo definir. Yo no sé cómo explicarlo, porque verdaderamente para tú poder ser bueno, tú tienes que saber haber sabido qué es lo malo. Entonces aquí los espíritus dicen, Dios no creó espíritus malos, no los creó. Eso está claro, pero los creó simples e ignorantes. Esto es, poseedores de tanta actitud para el bien como para el mal. Los que son malos han llegado a hacerlo por su voluntad. O sea, que hay espíritus que son malos, y no se les puede llamar ignorantes porque decidieron en su voluntad ser malos. Les convenía en su situación en que estaban viviendo ser malos. Entonces, yo quiero de alguna manera explicar que ese punto tiene que estar bastante meridianamente claro en nuestras enseñanzas. La pregunta número 122 dice: cuando los espíritus en su origen, cuando no tienen todavía conciencia de sí mismos, pueden poseer la libertad de escoger entre el bien y el mal. Hay en ellos un principio o tendencia que les lleva más bien en una dirección que en la otra. El libre albedrío, entonces la contestación es la siguiente: el libre albedrío, que es el derecho de cada cual decidir, se desarrolla conforme al espíritu y va adquiriendo conciencia de sí mismo. No existiría libertad si la elección fuese determinada por una causa independiente de la voluntad del espíritu. La causa no está en él, sino fuera de él, residiendo en las influencias a que cede en virtud de su voluntad libre. Se trata de la gran alegoría de la caída del hombre y del pecado original. Unos cedieron a la tentación, otros resistieron. Ese es el comportamiento humano. El comportamiento humano en todo momento tiene que ejercer su libre albedrío, y ellos, cada cual tiene derecho a decidir por lo que sea correcto, y en ese caso tiene que saber definir qué es el bien y qué es el mal, para que entonces, en base a esa decisión que toma, su comportamiento y los resultados de lo que hace por causa y efecto va entonces a progresar o a detenerse, que es lo que ocurre en toda decisión de los seres humanos. Pasaron una vida completa y al final de sus vidas, al final muchos se sienten satisfechos, y otros se sienten que no lograron nada, y otros se sienten que están que toda la vida les fue mal. ¿Por qué? Porque simplemente y sencillamente tuvieron la oportunidad de decidir por su libre albedrío y escogieron las cosas que no les convenían. Y entonces pues ahí es donde hay que evaluar las cosas por el libre albedrío. Cada cual logra las cosas en la vida en base a lo que luchó por ello. Solo se ejerce esa influencia sobre el espíritu en su origen. Dice, no, le sigue durante su vida como espíritu, hasta que haya él adquirido el tal dominio sobre sí, que los malos renuncien a obedecer, obsederlo. Básicamente la contestación del espíritu es que esa influencia no es parte del espíritu hasta que él haya adquirido el dominio de sí y ha tenido la oportunidad de hacerlo por su libre albedrío y su voluntad. O sea, que en todo momento el comportamiento del espíritu debe ser free, o sea, una decisión de él como tal, de querer hacer las cosas como debe ser, o las hace de la manera que no deben ser. La pregunta número 123 dice: ¿por qué ha permitido Dios que los espíritus sigan la senda del mal? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si es tan importante hacer el bien? ¿Por qué Dios permitió que hubiese mal? Entonces aquí también se contesta el hecho de los que dicen que no existe el mal, de que sí existe el mal claramente. Una persona que te diga a ti, y esto es de instrucción en este momento, no, que el mal no existe, es una persona que no ha leído la codificación, porque aquí lo dice claramente, que no ha leído a Kardec. Entonces usted tiene el derecho, por su libre albedrío y su voluntad, de escucharlo o no escucharlo. Hace unos minutos estaba buscando en internet una información y aparece una persona, un muchacho joven, que él es ateo, que él no cree en Dios. Y yo lo puse, ¿sabes qué es lo que quiere decir con eso? Le pone, no, yo no creo en Dios. Ah, pues espérate.
ni tan siquiera le di la oportunidad de escucharlo más, sino que lo quité. Esa persona no sabe ni lo que está diciendo y lo único que está buscando es la manera que lo vean por eh, YouTube y crear amigos, ese tipo de cosas, y decir que yo está en contra de lo que la mayoría piensa, que sí, Dios sí existe, que él no tiene prueba de que Dios existe. Pues esta persona, pues, no sé si lo está diciendo con mucha sinceridad o que simplemente pues quiere sacar provecho de lo que está diciendo. Pero de eso vivimos y nosotros tenemos la oportunidad de que ese tipo de cosas lo rechazamos o lo aceptamos. Yo no te voy a oír más ni me interesa lo que tus argumentos no están basados en nada científico ni en nada correcto, ni el tú tratar de rechazar a Dios porque tú simplemente quieres eso es un comportamiento egoísta que pretende que todo el mundo crea igual que tú. Y yo no te voy a dar lugar en mi sistema de recibir información que lo que hace es arrasar. ¿Por qué Dios ha permitido eso? De que haya gente mala y que el mal exista. Entonces la concepción del Espíritu dice, ¿cómo os atrevéis a pedir a Dios cuenta de sus actos? ¿Por qué tú le tienes que decir a Dios lo que Él tiene que hacer? Es lo que dijeron los espíritus. ¿Creéis acaso poder penetrar sus designios? O sea, puedes tú adelantarte y pensar por Dios, porque Él decidió las cosas. Lo que está diciendo, no te metas en eso, si esos son designios de Dios, es lo que dijeron los espíritus, en otras palabras. No obstante, podéis deciros esto, la sabiduría de Dios está en la libertad que deja a cada cual para escoger, porque a cada uno cabe el mérito que le otorgan sus obras. Si uno quiere ser malo, si uno quiere comportarse mal en la vida, si quiere estar haciendo barbaridades, quiere estar engañando, se engaña él mismo, porque al final él es el que tiene que pagar por eso. Pues esa es la gran sabiduría de Dios. ¿Tú quieres hacer cosas malas? Okay. Si tú quieres hacer cosas buenas, pues vas a progresar y vas a tener el acceso a esos beneficios. No, pero quieres hacer las cosas malas, pues esa es parte de tu expiación. Y en eso, amigos, se anda solo. No es con concurso de nadie. No, pero es que eso es una mala juntilla, no, mijo. En esto es cada cual toma su decisión. Y si quiere hacer bien en la vida, puede hacerlo. Si quiere hacer mal en la vida, lo puede hacer. Y tanto siendo bien o mal, las dos cosas te conllevan a que lo haces solo. Porque tú eres el único que progresa o el que te detienes en tu crecimiento. Número 124. Puesto que existen espíritus que desde el principio siguen el camino del bien absoluto y otros los del mal absoluto, hay sin duda gradaciones entre ambos extremos. Todo el espíritu contestar, por cierto que sí, y son la gran mayoría. Son la gran mayoría. Hay degradaciones de espíritus buenos y espíritus malos. Y ya sabemos que la escala espiritual nos habla de 10 niveles. La número 125. Los espíritus que han seguido el sendero del mal podrán llegar al mismo grado de superioridad que los otros. El espíritu contesta sí, pero más largas serán para ellos las eternidades. Quiere decir que todo espíritu, aunque sea malo en naturaleza, sea como tú lo quieras ver, ese espíritu tiene el derecho, por designio de Dios, a que pueda mejorarse y a desarrollarse a tal punto de llegar a hacer el bien y a crecer en el espíritu. Y no se crece en el espíritu si no es con el bien común. No se adelanta, o sea, no se adelanta haciendo el mal. El que piense de que yo haciendo mal y acaparándome de todo y quedándome con todo, yo puedo lograr más en esta vida posiblemente. Pero cuando llegas allá a la otra vida, a la vida espiritual, te vas a encontrar que eres el de los más bajitos y que sí tienes que trabajar bastante fuerte para poder salir de ese nivel. Los espíritus. Entonces, Galdega hace un comentario en este número, la número 125. Dice, por la expresión las eternidades, se ha de entender la idea que tienen los espíritus inferiores de la perpetuidad de sus sufrimientos, porque no les es dado ver el término de ellos, y tal idea se renueva en todas las pruebas a las que sucumben. Muchos espíritus inferiores, malos, impuros, se quejan de que todo lo que le está pasando nunca va a pasar y que le ha tocado vivir eso y entonces las eternidades aquí que dice Kardec significa para ellos el que eso es lo máximo que pueden alcanzar. Sin embargo, si se dieran cuenta que hacer el bien los conlleva a que es mucho más que eso, que es poder disfrutar mucho más de la vida y su existencia por simplemente hacer el bien, que es lo que Dios pretende y es el propósito de este juego. Este juego de la vida, todo es el bien.
Los espíritus que han alcanzado el grado supremo tras haber pasado por el mal tienen a los ojos de Dios menos mérito que los otros. O sea, que los espíritus que han alcanzado el grado supremo tras haber pasado por el mal tienen más mérito ante Dios. La contestación es: Dios contempla a los descarriados con la misma mirada y ama a todos de idéntica manera. Se dice que los malos, porque cayeron vencidos, pero solo eran antes espíritus simples. Dios no está con eso, mirando eso, que te caiga o no te caiga. Al contrario, yo entiendo que el propósito de Dios total es que las personas puedan seguir el caminito que le toca. Pero lo que le pasa es que la mayoría de las personas no leen las letras pequeñas y simplemente van por la vida así como veletas y como papagayos, repitiéndolo todo, y lo que aquel pensó, y no se ponen a pensar en ellos mismos qué es lo que tienen que hacer. Si se pudieran detenerse en la vida y decir: ok, esto es lo que yo debo hacer, este es el camino que tengo que seguir, si sigo este o sigo este, y le pusieran más preponderancia a eso, pues su vida sería mucho mejor. Los espíritus son creados iguales en facultades intelectivas. Buena pregunta. O sea, todos los espíritus pueden tener la capacidad para poder entender las cosas. Bien, son creados iguales, dice el espíritu. Pero, no sabiendo de dónde proviene, es menester que el libre albedrío siga su curso. Progresan con mayor o menor rapidez, tanto en inteligencia como en moralidad. O sea, todos tienen la oportunidad de hacerlo, y ante los espíritus todos vienen con las mismas capacidades. Algunos se quieren hacer los listos y se van por el camino del mal, y otros pues que quieren hacer las cosas bien, y algunos que son muy buenos y son muy cautos y ven todas las cosas, muchas veces son un impedimento también en algunos momentos del crecimiento. Yo tenía un señor y me ponía a jugar a ajedrez con él. Una buena persona, ya él desencarnó. Y tuvo una familia como de 12. Él dijo a la esposa cuando se fue a casar: yo quiero tener 12 hijos. Y tuvo 12 hijos. Y yo decía: ¿cómo es posible que este señor, con todas esas actitudes, y de hecho pues vivía y tenía su negocio y cosas, a pesar de que era de los suegros de él? Pero este señor, yo me podía jugar ajedrez con él cuando venía los fines de semana de la universidad. Me paraba un bar que había y entonces él me estaba esperando. Y yo le dije: vamos a jugar. Y ok, entonces yo hacía mi primera jugada. La primera jugada de él se tardaba media hora. Y yo: espera, ¿cuál es el hecho ese? Si tú sabes que la próxima jugada es esta y este, pues las primeras 5 o 6 jugadas siempre son más o menos las mismas, porque tienes que pensar tanto. Y entonces él cogía su tiempo para pensar. No, él lo analizaba todo. Entonces venía y se daba un traguito de cerveza, y se daba el próximo. Y yo: no, ya no juego más, ya me voy por una fiesta. Ya no puedo contigo, tú vas muy lento. Pues quiere decir que eso también no es bueno, de que aunque hagas bien la jugada, porque le estás asegurando que quieres ganar y ese tipo de cosas, pero te estás tomando demasiado tiempo de hacerlo, y no puedes ser tan meticuloso. Hay que ser balanceado en la vida. O sea, que estamos claros en eso, ¿verdad? Dice: los espíritus son creados iguales en facultades intelectivas. Son creados iguales, pero no sabiendo de dónde provienen, es menester que el libre albedrío siga su curso. Progresan con mayor o menor rapidez, tanto en inteligencia como en moralidad. Entonces, Kardec dice lo siguiente, y con esto termino este video, porque este video va a ser, las primeras partes va a ser el 114 al 127. Los ítems 114 al 127, y ya se me acabó el tiempo, pero voy a resumir con lo que dijo Kardec en la parte de progresión de los espíritus, en la pregunta número 127. Los espíritus, voy a leerlo literalmente: los espíritus que siguen desde el comienzo la senda del bien no son por ello espíritus perfectos. Si es cierto que no tienen malas tendencias, no están eximidos por ello de adquirir la experiencia y los conocimientos necesarios para llegar a la perfección. Podemos compararlo a niños que, sea cual fuere la bondad de sus instintos naturales, tienen necesidad de desarrollarse, de instruirse, y no llegan sin transición de la infancia a la edad madura. Solo que, así como existen hombres que son buenos y otros que son malos desde su niñez, así también hay espíritus que son buenos o malos desde su principio, con la diferencia esencial de que el niño posee instintos completamente formados, en tanto que el espíritu en su formación no es más malo que bueno.
tiene todas las tendencias y toma una u otra dirección en virtud de su libre albedrío. O sea que está meridianamente claro esta parte que se habla de la progresión de los espíritus, de la inteligencia de cada cual tiene, cómo nacen, cuál es la oportunidad que Dios les da y qué es lo que ellos deben hacer para ellos progresar o quedarse estancados. Hemos hablado de la progresión de los espíritus, la pregunta número 114 a la 117. Vamos a nuestra primera pausa del día de hoy en el programa Activando la Moral. Habla para ti Fran Montañez, de la página en Facebook Soy Espírita. Estamos estudiando el libro de los espíritus. Esperamos que hasta este momento puedas haber obtenido la educación que pretendemos para todos los que hablan español o castellano en esta parte del mundo. Continuamos. No te retires. A continuación regresamos con el programa Activando la Moral. Bueno amigos, en este momento queremos anunciar que estamos impulsando la creación de grupos pequeños a través de reuniones en el hogar. Específicamente estamos estudiando el libro de los espíritus. Hay unas iniciativas adicionales en el tiempo pasado para el estudio del libro de el Evangelio en el hogar. También les recomendamos, pueden ir a la Federación Espírita Española y conseguir información sobre eso, pero específicamente nos dedicamos en este momento a promulgar la creación de grupos y de personas, de 2 o más personas que se quieran reunir en sus hogares a estudiar la codificación, empezando por el libro de los espíritus. El conocer el libro de los espíritus es muy importante para todos los que quieren conocer la filosofía espírita, porque eso te va a dar a ti una información y una profundidad de qué son los espíritus, cuántas clasificaciones de espíritus hay. ¿Cómo sabemos si los espíritus que se comunican con nosotros son espíritus buenos o espíritus malos? La historia que dieron los espíritus para efectos de las clasificaciones, las comunicaciones con los espíritus, cómo debemos comportarnos, qué reglas existen. Todas estas cosas las queremos enfatizar en el libro de los espíritus. Formalmente estoy haciendo videos que les ayuda al grupo que comience con esta iniciativa en su hogar a que puedan entonces tener algunos temas que los puedan discutir. Es bien sencillo usted reunirse. Uno o dos personas se reúnen en su hogar una vez a la semana y yo le he publicado en mi blog unas reglas básicas que pues sería bueno que las siguieran. Los espíritus son muy serios. Y cuando los buenos espíritus están en concurso de estas iniciativas, ellos esperan de que si usted le dice que se va a reunir los miércoles a la 1 de la tarde, o a las 7 o a las 8 de la noche, que usted lo haga y cumpla con ese compromiso. Si usted considera que no quiere comprometerse por mucho tiempo para no fallar tampoco con su palabra, porque entonces sería una falta de moral en sí, usted simplemente comprométase para 1, 2 o 3 programas para ver si las cosas funcionan bien y se pueden establecer una rutina permanente. Semanalmente uno se reúne, es la oportunidad de discutir los temas espirituales en el hogar y hablar sobre las experiencias que hayan tenido durante este proceso de crecimiento espiritual, y lo único que queremos es que su espíritu se adelante, y la única manera es, podría yo decirlo, la mejor manera para usted adelantar su espíritu es a través de la educación y el cambio de comportamiento de su vida hacia hacer las cosas bien. Por lo tanto, enfatizamos en la creación y la continuidad de pequeños grupos. Yo estoy en la mejor disposición de ayudarle. Los grupos que me llaman y me piden consejos, yo me encargo de enviarles la información que ellos necesitan, y muchas veces cuando ellos van de antemano quieren dar un tema, pues pueden usar los videos que ya hemos publicado y hacemos una dinámica muy bonita. Y esto, el único propósito que hacemos es para que podamos adelantarnos y crecer. Estamos dando esta información para que los motive a ustedes a reunirse y a tener la oportunidad de interaccionar con los familiares, amigos y aquellas personas interesadas en el tema. Espero pues que les podamos ayudar en lo más posible. Solamente tienen que comunicarse conmigo por medio de Facebook y con mucho gusto les voy a ayudar. Espero pues que esto sea de mucha ayuda a usted en su adelantamiento espiritual. Regresamos amigos al programa Activando la Moral. Este es tu amigo Fran Montañez de la página Soy Espírita, que se publica en Facebook. Estamos llevando a cabo
por medio de estas ondas radiales de Radio Certado Espírita del grupo Becerra de Beneces de Brasil, una programación en español de educación. Estamos estudiando el libro de los espíritus y ya regresamos para continuar con para continuar con la educación del día de hoy. Ha llegado a su fin el programa de hoy de Activando la Moral. Damos las gracias al grupo Núcleo Espírita Becerra de Beneces, Tao Espírita, que gentilmente nos ha permitido que llevemos por medio de estas ondas radiales esta programación en español. Mi nombre es Fran Montañez y estamos llevando a cabo en las últimas semanas un estudio sobre el libro de los espíritus escrito por Allan Kardec. Este libro es el primer libro de la codificación, fue escrito en 1857 y forma parte de los 5 libros de la codificación espírita. Esperamos que estas instrucciones y esta educación que le estamos dando sea de beneficio para ustedes, y cuando nos dedicamos al libro de los espíritus lo dedicamos para entender el mundo espiritual y conocer los espíritus. La próxima educación que vamos a dar luego de que concluyamos con el libro de los espíritus es el libro de los medios. De esa manera podemos entender cómo son las comunicaciones con los espíritus. Ha hablado para ti Fran Montañez. Damos las gracias al Núcleo Espírita Becerra de Beneces por esta oportunidad que nos da y esperamos que nos acompañes en la próxima ocasión. Gracias. De defender la pureza y la integridad de la codificación, porque no he notado que personas, organizaciones, escritores, mediums han escrito y han publicado documentos que, a pesar de que aparentan ser dictados por espíritus, no pertenecen a la autoridad que tiene la codificación espírita para efecto de lo que es el espiritismo como tal. Se aceptan todas aquellas cosas que sean para adelantar el espíritu, pero muchas de las cosas que estamos viendo específicamente en un libro nuevo que se llama el Nuevo Libro de los Espíritus, yo he notado que han tratado de explicar cosas que no dijeron los espíritus, y como no lo dijeron los espíritus en 1857, personas creen que de esta manera se pueden clarificar temas y se pueden clarificar conceptos, y no es correcto, porque Dios es inmutable y Dios es todopoderoso, y los espíritus comisionados para esto fueron espíritus superiores que tiene una connotación increíble, espíritus superiores y puros que presentaron este documento y esta información hace 155 años, al día de hoy, y no pueden bajo ninguna circunstancia concebirse de que cometieron errores. ¿Cuál es el propósito de cometer errores y esperar que cómo íbamos a validar un trabajo tan insigne como este, y que cualquier persona venga y diga esto es lo que yo, esta es la actualización de la codificación, y no es correcto? O sea, nos circunscribimos en lo que yo enseño, es lo que aparece en la codificación, los 5 libros escritos por Allan Kardec. Estoy muy conforme con la información que viene, y aquellos que no les gusta la parte de la programación radial y el video como tal se publica en YouTube
en el canal de YouTube de Soy Espírita. También está incluido en nuestro blog, soyespiritablogspot.com, donde tenemos una página dedicada para el estudio del libro de los espíritus. Si usted es una persona que ha considerado nuestra filosofía como algo serio para estudiarlo, le doy a usted en la mano la oportunidad de que pueda ir estudiando por medio de videos el libro de los espíritus. En el día de hoy vamos a presentar parte de esa educación y esperamos que continúen con nosotros en la próxima hora. Hola amigos, vamos a estar hablando hoy en este estudio del libro de los espíritus, que hablamos que el libro de los espíritus es este que está aquí, del señor Allan Kardec, ¿verdad? Y el libro de los espíritus nos dice, escrito por Allan Kardec. Ven ahí, Allan Kardec escribió este libro. O sea, no se confundan con otro libro que está saliendo en el mercado, se llama El Nuevo Libro de los Espíritus. No fue escrito por Allan Kardec, ni son parte de la codificación, y no tienen el derecho de definir, ni de actualizar, ni de cambiar los conceptos que ya están establecidos en este libro. O sea, este libro es el que usamos y que nos dijeron los espíritus, que es el que debemos, o sea, que es la guía que nosotros utilizamos para nuestras presentaciones. O sea, cuando yo le digo a ustedes, lean el libro de los espíritus, bajo ninguna circunstancia me refiero a ningún otro libro que no sea el libro de los espíritus. Este video que vamos a hacer hoy es el video número 15 de la serie de videos de estudio del libro del lenguaje que se utilizó. Pues tienen que habituarse a que esa era la manera que se hablaba en esa época, pero lo que tenemos que buscar es la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Lo que querían decir los espíritus, que nos ayudan al adelantamiento del espíritu. No hay nada en este momento que pueda ayudar al adelantamiento del espíritu que no sea el comportamiento, modificación del comportamiento de los seres humanos o de las almas encarnadas. Si eso se logra, entonces empezamos en ese progreso, que es lo que vamos a hablar hoy. El 114 dice, los espíritus, preguntó Kardec, ¿son buenos o malos por naturaleza? ¿O ellos mismos van mejorando? La contestación de los espíritus fue la siguiente: los espíritus van mejorando por sí propios. Al progresar, pasan de un orden inferior a otro superior. Muchos creen que pueden cambiar esta regla. Esta regla es, yo diría que es inviolable. O sea, el progreso viene del propio espíritu. El comportamiento que se mejore es del propio espíritu. Muchos quieren justificar los comportamientos de los seres humanos, de los espíritus encarnados, dándole más énfasis a situaciones que ellos creen que es lo que corresponde para las cosas, pero los cambios y el proceso de cambiar y de mejorar, del mejoramiento del espíritu, corresponde al propio espíritu. Por eso se llama, lo que se llama es el libre albedrío y la voluntad que se tiene para poder progresar y desarrollarse. Esa es la oportunidad que Dios nos da, la hermosa oportunidad que debemos aprovechar, y debemos enfocarnos en hacer el bien para que de esa manera podamos obtener los resultados de crecimiento que necesitamos. Okay, eso fue lo que contestaron los espíritus en la 114. Hola amigos, damos por comienzo hoy el programa Activando la Moral desde Radio Certao Espírita. Estamos muy contentos de de continuar con nuestros estudios del libro de los espíritus. Estamos a través de estas ondas radiales como cortesía de la organización Becerra de Beneses, que nos ha permitido que llevemos este estudio a los latinoamericanos que hablan español. Esta es una emisora que produce su programación desde Brasil en habla portuguesa, pero nos ha permitido a nosotros que estemos presentando en español, en el idioma vernáculo de los latinoamericanos, esta educación espírita. Mi nombre es Fran Montañez. Vamos a estar aquí en los horarios que vamos a estar anunciando en mi blog y en mi Facebook, página de Facebook llamado Soy Espírita. Estamos en el internet, en las redes sociales, llevando
divulgación, educación relacionada a la codificación escrita por Allan Kardec en los 5 libros publicados a partir de 1857. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de mucho beneficio a tu vida y estamos estudiando el libro de los espíritus. Continuaremos con las enseñanzas que hemos llevado hasta ahora. Este programa se graba. También la parte del audio se envía para los espíritus. Vamos a estar hablando de la progresión de los espíritus y es de la sección número 114 a la 127 del libro. Está contenido en el capítulo 10 del libro de los espíritus. O sea que de ahora en adelante, en estos momentos, vamos a estar hablando de esos artículos, de esos diría preguntas. El libro de los espíritus se compone de 1019 preguntas. Entonces vamos a estar hablando ahora de la pregunta número 114. Vamos a empezar a hablar sobre la progresión de los espíritus. Sumamente importante tema. Los espíritus nunca, bajo ninguna circunstancia, van en retroceso. Y vamos a explicar con lujo de detalle qué fue lo que dijeron los espíritus, cómo lo expresaron y los comentarios al margen de lo que dijo Allan Kardec en cada uno de ellos. Acuérdense que estamos hablando del libro de los espíritus, escrito por Allan Kardec, que se publicó a partir de 1857. El ítem número, esto está en el capítulo 10, progresión de los espíritus, en el libro. En el capítulo 10, el número 114, la pregunta 114, saben ustedes, como un modo de resumen, que el libro de los espíritus contiene 1019 preguntas y respuestas de los espíritus hacia Kardec en términos generales. De todo, entiendo que comprende todo lo que nosotros necesitábamos saber y necesitamos saber en este momento para poder adelantar nuestro espíritu. Ese es el propósito de todo esto. Cualquier otra cosa que se añada y que ayude al adelantamiento de los espíritus es bienvenido. Yo no tengo ningún reparo con eso. Lo único que me pongo un poquito en el sentido